Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el libro y la teología de San Lucas. Como decía el cardenal Martini, esta es la teología de Lucas, se refería para los avanzados, es decir, para aquellos que ya han hecho un cierto camino en la vida cristiana. Y hoy entonces podemos reflexionar y profundizar más con la propuesta que el evangelista Lucas nos trae. Hoy queremos comenzar a mirar un poco desde el capítulo 12, ciertamente, versículo 13, hasta el 18:34, esta sección que es el reino del Espíritu en vida de los hombres. Entonces aquí tenemos lo esencial y lo fundamental, el reino del Espíritu en la vida entonces de cada uno de los seguidores de Jesucristo, los que estaban iniciando esta comunidad cristiana. Estamos en el contexto del camino, es decir, un Jesús que está caminando, un Jesús que se está dirigiendo hacia Jerusalén. No nos olvidemos que esto es esencial y fundamental, sobre todo en la teología de San Lucas. Lucas le presenta a Jesús que realiza un solo camino que va directamente hacia Jerusalén, y en Jerusalén es donde Jesús entregará su propia vida. La subida de Jesús es fundamento de la misión de nuestra iglesia. Recordemos que ya habíamos comenzado en el capítulo 9, desde el versículo 52, un Jesús que decididamente, dice, se encamina hacia Jerusalén. Pero nosotros ya sabemos que Jerusalén, en la teología del Antiguo Testamento, es el lugar que Dios había elegido para revelarse. Y es Lucas esto lo que está leyendo y está intuyendo, y sobre todo hace una relectura. Un Jesús que se decide y camina ya hacia Jerusalén, porque ese es el lugar donde Dios se va a revelar. Pero lo más importante es que Jesús morirá en Jerusalén. Es decir, en una forma muy elegante nos está mostrando que Dios se ha revelado al mundo. Es el lugar, Jerusalén, que Dios ha elegido para revelarse a toda la humanidad, con su muerte, con su resurrección. Entonces, esto es lo que está por debajo. Que lo elemental y lo fundamental es, por una parte, que Dios dice que en Jerusalén se va a revelar, número uno. Número dos, que Jesús entiende esto y que decididamente entonces se encamina hacia Jerusalén. Tercero, en este camino, y ahí está lo elemental y fundamental, es en el camino, es donde Jesús va anunciando, va predicando y va dejando
toda la buena noticia de su enseñanza. Entonces, este es el que conduce hacia un amor en el que vienen a incluirse Dios y el prójimo. Dios y el prójimo se incluyen en este camino. Es lo que Jesús va a comenzar a predicar, ¿verdad? Desde que decididamente, 9:52. Y en cuanto que va caminando, nos va dando estos preceptos, estas normas, estos mandamientos que vendrían a ser leitmotiv, idea central, ¿verdad? Una repetición continua en la vida del cristiano. En ese camino se centra la vida del hombre al que mueve el espíritu, la vida del hombre que sabe llegar al secreto de Cristo y supera, por tanto, el cerrado ambiente judío. Volvemos a mirar lo esencial y lo fundamental, entonces, que hoy nos quiere comunicar y nos quiere narrar San Lucas. Nos vuelve a decir, en ese camino se centra la vida del hombre al que mueve el espíritu. Esta vida del hombre que está caminando, esta vida del hombre que se entrega totalmente entonces a Dios, pero que tiene allí delante suyo lo elemental y lo fundamental, que es la propuesta del Evangelio, que es la propuesta de Cristo. Entonces, solamente en este lugar podrá trazar San Lucas los rasgos de ese reino de Dios en nuestra vida, en el camino de los hombres. Gran parte de esos rasgos quedan ya apuntados en los textos que preceden. Ahora vendrán a estar unidos de una forma que pudiera llamarse sistemática. Entonces, en una forma sistemática nos va mostrando cuál es el camino, cuál es la opción de Dios en la persona de Jesucristo. Pero es interesante que en este camino sistemático, es decir, cuáles son los elementos que van entrando. Primero entra el incluir a Dios y al prójimo. Incluir a Dios y al prójimo. Eso nosotros lo veíamos en el capítulo 10, ¿verdad? Desde el 25 en adelante, cuando habla del mandamiento principal. Entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Ahí está. Entonces, lo elemental y lo fundamental que nos quiere transmitir y nos quiere decir es ese amor al prójimo. Esta es la opción, entonces, del Evangelio de Jesucristo. Y esta es la opción de la comunidad, la que se nos está presentando por una parte. Entonces, se le incluye a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pocas horas después de la invasión rusa de Ucrania, el cardenal Pietro Parolin ha dicho que se hace más urgente que se escuche este llamamiento del Papa. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, disabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando el derecho internacional. Los trágicos escenarios que todos temían se están haciendo realidad. Pero aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay espacio para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra. Igual que ha hecho el Papa Francisco en 2 ocasiones, el cardenal ha apelado a la conciencia de los líderes políticos. Los creyentes no perdemos la esperanza en un rayo de conciencia de aquellos que tienen los destinos del mundo en sus manos.
Mientras tanto, se ha sabido que el principal líder católico de Ucrania, el arzobispo Sviatoslav Shevchuk, está en un refugio antiaéreo bajo la catedral de Kiev para protegerse de los bombardeos y que pide oraciones y solidaridad. Ante el avance de las tropas rusas en Ucrania surgen dudas sobre si los ucranianos serán libres de practicar su fe. El 67% de los ucranianos son cristianos ortodoxos, de los cuales casi el 30% pertenecen al Patriarcado de Kiev, el 13% al Patriarcado de Moscú y el resto no se identifican. Casi el 10% de la población pertenece a la Iglesia greco-católica ucraniana. Su arzobispo mayor, Sviatoslav Shevchuk, advierte que Ucrania podría convertirse en un campo de muerte tras la invasión. La International Partnership for Human Rights denuncia que grupos rebeldes han hostigado a los cristianos que no pertenecen al Patriarcado de Moscú en las regiones de habla rusa del este del país y que muchos obispos del Patriarcado de Kiev fueron obligados a abandonar la zona. Y en Crimea, anexionada a Rusia desde 2014, miembros de la comunidad ortodoxa ucraniana y otros grupos religiosos han sido víctimas de acoso y algunos se han visto obligados a marcharse. También se está movilizando ayuda a la iglesia necesitada para proteger la libertad religiosa en Ucrania y ya se ha comprometido a enviar 1 millón de euros para apoyar a sacerdotes y comunidades religiosas. Sin duda, las comunidades religiosas tienen un papel importante en este momento, tanto para apoyar a su pueblo en la guerra, como para apoyarlo en la incertidumbre y en la futura reconstrucción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado.
el cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Solo tú das
tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más, en las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos mirando este capítulo tan interesante de San Lucas, lo que nos propone San Lucas. Y aquí nos habla del desprendimiento cristiano. Nos decía directamente, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de las abundancias, de todo lo que es abundante y que nosotros tenemos, fíjense, dice que la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. No está asegurada por sus riquezas, sino que nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, que la riqueza es simplemente un elemento material que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros vivamos dignamente. Eso sí, siempre hay que buscar y siempre el Evangelio nos propone un camino para volver a la dignidad. ¿Cuál es el problema entonces, queridos hermanos? El problema es cuando el mal nos está acechando, cuando el mal se está metiendo en contra de nosotros. Entonces aquí por eso nos dice, cuídense de la avaricia, porque upeara y entonces eso va a hacer que después las cosas no sucedan bien, que tengamos problemas y dificultades en este caminar. Y bueno, entonces por eso nos está presentando y leyendo de las bienaventuranzas podemos entender mucho mejor, porque ya fuimos diciendo también, por una parte los que lloran porque son sensibles, por otra parte estábamos diciendo también directamente que todo esto, ustedes tienen que entenderlo. El presentar las bienaventuranzas hará que ustedes, dice, felices cuando los hombres los odien. Ustedes van a ser odiados, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Le van a considerar a ustedes infame, les van a odiar, pero ¿por qué? Y porque ustedes no están omitiendo. La pejesha. Mira, esto que estamos viviendo aquí no puede ser. Esto no puede ser. Esto tiene que mejorar. Esto tiene que cambiar. Entonces felices ustedes los que serán odiados por mi nombre, por esta causa. Y bueno, así entonces vamos a ir caminando, queridos hermanos, vamos a ir entendiendo cada vez más lo que aquí también nos presenta como un desprendimiento cristiano. No podemos ser entonces
avaros en síntesis, porque cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, muchos pues confiamos allá, she areco allá, te hachenba, she te itereimba, aguereco, y eso entonces asegura mi vida. Lucas mismo después nos va a hablar más adelante, ya aquí en el capítulo 16, etcétera, ¿verdad? Un poquitito más adelante, de todo lo que significa el solamente querer acumular, pero necio, no te das cuenta que Dios en cualquier momento te va a pedir. Esta misma noche, dice el Evangelio, esta misma noche Dios te pedirá cuenta, te pedirá tu vida. Y después hace la pregunta, ¿a quién dejarás todos estos bienes? ¿A quién? O sea, todas las cosas materiales se quedan. Todas las cosas que no nos pertenecen se quedan. Y más aún, si nosotros hacemos una linda reflexión de allí esa cuata, que nuestro mismo cuerpo nosotros nos llevamos con nosotros. Con ambas con años de llevar ya y puro, o peañan de yara y puro cañan de. Lande peape, lande po, landere salanderoa, landerete upea obitata. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y esto una vez más el Señor nos hace recordar. Y esto una vez más el Señor nos está mostrando y nos está diciendo, recuérdate que eres polvo, porque esa es la naturaleza, no te pertenece. Entonces no seas avaro, no quieras acumular porque eso no es tuyo, eso es de la comunidad, tiene que. Entonces generar en todo caso. Y si Dios te dio una cualidad maravillosa para que puedas generar, para que el hombre pueda vivir siempre mejor en la dignidad nuestra, ¿verdad? Como seres humanos. Y bueno, listo, ánimo, fuerza. Porque incluso esa cualidad y esa riqueza que Dios te ha dado, si vos decís que te crees tan inteligente, y bueno, esa inteligencia te ha dado Dios. Es regalo de la vida. Y la vida por antonomasia que es Dios. Opea, eomende. Jamara omende, japea la de por andoa. Opea la de que apende, pupea lleva allí esa cuamarañan de yara ome ese opea. Jamba eres eupesa. Ahí entonces cuando entramos en lo ontológico, es decir, en lo esencial de nuestra propia vida, nos damos cuenta que el Señor nos ha llamado. Como decía San Juan Bosco, Dios te puso en este mundo para servir a los demás. Incluso después hay muchísimas frases, ¿verdad?, tan hermosas que nos hacen entender esto que el Evangelio escribe, ¿verdad? Si no sirves, ¿cómo es? Si no vives, ahí está, si no vives para servir, no sirves para vivir. Ay, por ahí, ya mi hija, estas son frases simplemente que nos tienen que hacer meditar y nos tienen que hacer reflexionar. Y estas frases se escriben sobre experiencias de personas que llegaron a lo más profundo, ¿verdad?, a la esencia de la propia vida. El que no vive para servir, no sirve. No serviría de hoy para vivir. Bueno, y así sucesivamente. Aquí Lucas nos habla de una gran verdad, de la presencia del reino que Jesús ha proclamado. Se realiza en el Espíritu y se muestra como auténtica riqueza de los hombres, su tesoro y el sentido de la vida. Teniendo ese tesoro que aparece como don inmerecido, perdón que Dios nos brinda, el hombre ha de propagar y mostrarse absolutamente desprendido. Y esto es lo que nosotros tenemos que mostrar, tenemos que propagar, tenemos que enseñar. Que el hombre tiene que estar desprendido de las cosas del mundo. No debemos aferrarnos a las cosas del mundo. Fíjense que en estos 27 años de sacerdocio, esta vez, con la gente, hindú, y uno se encuentra con todos. Y de repente uno se encuentra con esas personas que verdaderamente se aferran, pero se aferran totalmente y absolutamente, más bien a las cosas del mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes.
los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando una partecita tan interesante, tan linda, tan buena del Evangelio de San Lucas, que nos presenta y que nos dice el cuándo, ¿verdad? Porque Lucas presenta y nos dice, a ver, el cuándo será este reino de Dios. Lucas se detiene en el tema del cuándo de ese reino. Pero al entrar en sus palabras comprendemos que lo esencial no es el cuándo de un tiempo, decíamos, futuro. No es eso. Entonces lo que nos está diciendo. La realidad del reino se está jugando aquí entre nosotros, ya, aquí y ahora, en medio del camino de la vida, en medio de nuestro contexto histórico, así como nosotros estamos viviendo y así como nosotros lo estamos proponiendo. Por lo tanto, la meta no es tan solo algo que está al final. Es la verdad y realidad del mismo caminar de la existencia. Y si nosotros entendemos y si nosotros nos ponemos verdaderamente aquí a pensar y a entender, a buscar y a comprender, ¿verdad?, todo lo que nos está presentando el evangelista Lucas, nosotros podemos decir, sí, aquí está. Entonces decimos, el reino de Dios está presente, el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Y entonces desde ahí comenzamos nosotros, ¿verdad?, a producir, a hacer que el reino de Dios realmente pueda estar en medio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra familia, con las personas. Y luego continúa del capítulo 18, del 1 al 30. Todo esto conduce una vez más a la dimensión de profundidad, de una profundidad entonces del reino que solo en la oración se puede vislumbrar de alguna manera. Atención lo que nos dice aquí. Solamente, dice, se puede vislumbrar. ¿Dónde? Esta dimensión. Solo en la oración. Solo en la oración. Viste que aquí también tenemos que definir lo que significa la oración. ¿Qué significa el orar? El orar justamente es el elemento indispensable que Dios nos pone, es la actitud del hombre ante Dios, ante nosotros mismos, porque también entramos dentro de nosotros mismos para una comunicación profunda donde nos sensibilizamos y donde nosotros preparamos, predisponemos el corazón, la vida, la mente, el entendimiento para saber lo que está sucediendo alrededor nuestro. Entonces, atención, porque muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿cuántas veces le escuché a algunas personas que vienen a hablar y me dicen, Padre, yo recé mucho y Dios no me dio lo que yo le pedí en mi oración? Yo recé mucho y Dios no me dio. Dios no me dio. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento de esa persona? ¿O qué es lo que está pensando? ¿O cómo está definiendo a la oración esa persona? Está pensando que la oración es una cuestión mágica. Yo le pedí y Él me tenía que dar. Entonces yo voy a rezar solamente cuando yo necesito, evidentemente. No. La oración en realidad es para nosotros, dentro de lo que vamos diciendo y de lo que nosotros vamos rezando,
es una sintonía y es una predisposición que tiene el corazón nuestro ante la situación que estamos viviendo. La oración entonces es un medio para nosotros, para que nuestra vida, nuestro corazón se predisponga a la situación en la que nosotros nos estamos embarcando. Esa situación en la que nosotros entonces presentamos o estamos viviendo. Podemos decir dentro de nuestro mismo contexto histórico. Por eso yo digo siempre y lo defino como el medio esencial y fundamental que nos lleva de un lugar a otro. Y entonces le comparo, ¿verdad? Tal vez eso nos pueda servir. La oración es como un vehículo, digo, como un cochecito. Marande de colan de Coyebe. Ese es un medio que te lleva de un lugar, te lleva a otro lugar. Quiero ir a tal lugar. Y entonces la oración significa para nosotros entrar dentro de este medio, dentro de este vehículo. Y entonces en la medida en que yo soy persona de oración, me voy de una situación, pero soy yo el que me muevo a través de. Soy yo el que me muevo de esta situación de mi contexto histórico a otra situación de mi contexto histórico, evidentemente. Pero me voy desplazando. La oración entonces me predispone, quiere decir eso. La oración sensibiliza mi corazón para que yo pueda afrontar un problema en el que yo me encuentro. O la oración me da la fuerza necesaria para que yo pueda ponerme en contacto, ¿verdad?, con esa persona con quien yo tengo que dialogar o tengo que hablar. Y entonces es esencial que nosotros entendamos lo que significa aquí entonces la oración. La oración como predisposición, la oración como camino que me lleva y me sensibiliza para que yo pueda dar pasos concretos, ¿verdad?, en mi vida cristiana. Qué lindo que es esto entonces, queridos hermanos, cuando nosotros comprendemos y cuando nosotros entendemos el valor de la oración entonces. Por eso aquí, justamente, Lucas dice, todo eso conduce una vez más a la dimensión de profundidad del reino que solo en la oración se puede vislumbrar. Entonces me estoy predisponiendo y entonces puedo entender lo que significa ese reino de Dios. Es don y no exigencia de la vida. En el 18, del 1 al 7, de cierta manera, Lucas lo vuelve a tocar, ¿verdad? Y entonces lo hace bien definido. Después Jesús dice, les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Es la famosa parábola entonces de esta viejita, ¿verdad?, que va, de esta anciana que insiste hasta llegar a su objetivo. Entonces es ese medio que predispone. Primero me predispone a mí para insistir. Y por otra parte, entonces, esa oración que hace que la otra persona se pueda sensibilizar ante la insistencia, en este caso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. La fuerza, la gracia, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro en este tiempo de Cuaresma. La palabra nos dice hoy desde el profeta Isaías, capítulo 58, 9 al 14. Así dice el Señor Dios: cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Y así continúa la palabra de Dios con el profeta Isaías. Es lo que el Señor hoy nos está diciendo para purificar verdaderamente nuestras intenciones. El tiempo de Cuaresma es el tiempo de sensibilización. Ñande yara ñande mo akreñana upeako diseina yesha kwa ñandu ayepamba ishapa peñande yara ou ne atoña ñande no ñande eguata que no pesha hañembo que na pende yo que indie eguata gendie hay cuave en su pepe jacuera hoy cotemeba a ver. Queridos hermanos, qué hermoso que es entonces escuchar esta palabra de Dios que nos invita a cada uno de nosotros a hacer un camino verdadero del tiempo de Cuaresma, porque el tiempo de Cuaresma, en este tiempo de preparación, nos lleva hacia nuestra verdadera resurrección. Y eso es lo que ahora nos está diciendo: desterrar toda opresión, desterrar todo gesto amenazador contra los demás. Y esto se tiene que notar cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Estas son las verdaderas acciones de una verdadera conversión y de un verdadero encuentro con Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad
y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo muy interesante, o mejor dicho, ahora hicimos un colofón, ¿verdad?, donde entran 3 elementos. El primero era la cuestión entonces de la riqueza, encontrarse frente al Señor, pero la riqueza que siempre está al servicio de la comunidad. Lo segundo es el trabajo por una parte y la gracia, es decir, tenemos que esforzarnos también en nuestra vida espiritual para ganar el cielo, decimos nosotros, ¿verdad? Cada uno tiene que luchar por perfeccionarse, así sean perfectos como su Padre, el cielo es perfecto. Bueno, pero al mismo tiempo entra este otro elemento que es justamente la gracia. Todo es gracia, es decir, todo lo que nosotros recibimos y todo lo que nosotros vivimos, al final de cuentas es gracia de parte de Dios. Bueno, y por último decíamos la oración. La oración es el vehículo justamente que nos une con los criterios y con los valores que nosotros estamos presentando para vivir como cristianos comprometidos. Ahora nosotros queremos entrar con el capítulo
6 que encontramos. El capítulo 6 de nuestro estudio, ¿verdad? O sea, la sexta parte, digamos, de este estudio bíblico que hacemos sobre Lucas. El reino, que es riqueza y vigilancia. El reino de Dios, que es riqueza por una parte, pero al mismo tiempo también es vigilancia, porque porque cuando nosotros comenzamos a flojear en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de Dios, ciertamente que entonces nos agobian tantas cosas del mundo. El reino de Dios, riqueza y vigilancia, ¿a qué se está refiriendo? Como punto de partida se presenta aquel oyente que le pide a Jesús que se convierta en abogado defensor para su hermano. Jesús no solamente le reclama eso. Jesús no solamente le va a decir a este que le está diciendo, bueno, Señor, por favor, ayúdame para que podamos repartir bien y me dé lo que me corresponda, ¿verdad? Con respecto a la herencia. Jesús no solamente ha rehusado, Jesús no solamente dice, no Señor, le dice Jesús, yo no soy, sino que aprovecha también la ocasión y proclama, tengan mucho cuidado de no caer en la avaricia. Tengan mucho cuidado en no caer en la avaricia. No crean que por ser rico alguien es dueño de su vida como es dueño de sus bienes. Dueño, ¿verdad?, de sus vidas o de su vida. Y dueño de sus bienes. Quiere decir que ahora con los bienes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo esencial? Tu bien, que es la vida, o tus bienes, que son cosas externas que no vas a ni llevar contigo. No siento la existencia objeto de posesión como los bienes y riquezas de en este momento de esa riqueza de la tierra que se nos ha donado. Esta riqueza que nosotros tenemos de la tierra es necesario que los hombres pongan su libertad. Aquí encontramos entonces cómo el hombre tiene que actuar, cuál es verdaderamente entonces nuestra misión y nuestra función, en qué tenemos que concentrarnos y cómo tenemos que vivir, ¿verdad? ¿Cuál es? Escuchen primero una parábola, la que está en el 12, 16, 21. Un labrador, creyéndose dueño de todo lo que tenía, ¿verdad? Yo soy el que tiene todo, el que ahora produce muchísimo, lleva. Y entonces es como que casi medio ñacaitane donde bebe. Entonces el Señor le dice, escuchen primero una parábola. Un labrador, creyéndose dueño de su vida, al conseguir un año numerosos frutos, cuando se hallaba más seguro de su propia situación, la voz de Dios le dijo, necio, habrán entendido todo lo que yo les estaba diciendo, pero realmente les llama de esa manera, ¿verdad? O sea, muy duro. Pentendebio, te digo, no pentendé. Y entonces, un labrador creyéndose dueño, te dice luego, de su vida, se consagra un año. Bueno, cuando se hallaba más seguro de su propia situación, la voz de Dios le dijo, necio, vendrán mis amigos esta noche. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Van a venir por ti esta noche. Y entonces, ¿cómo vas a dar el paso? Porque vos estás poniendo toda tu confianza en lo que vos pensás que te pueda dar fuerza y te pueda salvar. Sin embargo, no. El Señor es el dueño de la historia, el Señor es el dueño de nuestra propia vida. Hoy, el evangelista San Lucas. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy, pero aún tenemos mucho aquí en este pasaje que decir. El Señor que nos quiere, el Señor que nos ama verdaderamente también, nos ayude a cada uno de nosotros a hacer un buen camino, sobre todo de formación bíblica. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.